el tema que nos une hoy pues, ha generado mucho interés y no es para menos porque llevamos ya pues, como 2 meses y medio hablando muchísimo de inteligencia artificial, que ya veníamos hablando de inteligencia artificial y de cómo puede ayudarnos a generar contenido, pero lo que ha ocurrido con ChatGPT en estas últimas semanas pues nos ha sorprendido muchísimo a todos, sobre todo por el alcance de la herramienta y por esa capacidad de conversación tan llamativa, tan similar a una conversación humana que nos está mostrando. Entonces, bueno, pues para entender un poco qué implicaciones tiene todo esto y sobre todo entender qué oportunidades nos abre a los profesionales de la comunicación y del periodismo, pues hemos invitado a nuestros 2 ponentes. Me imagino que todos los que estáis aquí es porque habéis leído mucho estas semanas y queréis aprender más, que para eso estamos. Pero simplemente, bueno, pues para que os hagáis una idea un poco de lo que puede hacer ChatGPT, de las cosas que se hablan, que se están hablando muchísimas y en muchos sectores, pero en el nuestro pues se está diciendo y se está comprobando y probando, porque muchos seguros que ya lo habéis probado, pues puede generar resúmenes de noticias, escribir artículos básicos, convocatorias, crear ilustraciones también, porque hay herramientas. ¿Qué pasa? Que es que tengo ahora un... ¿Podéis, por favor, silenciar los micros? Puede generar ilustraciones porque hay una herramienta que se dirige más al diseño y todo con un nivel de calidad pues, que habitualmente se atribuiría a un humano, ¿no? Y para hablar de esta evolución y sobre todo de cómo puede cambiar la forma en la que trabajamos, aprendemos e interaccionamos con la tecnología, pues tenemos a nuestros 2 invitados de hoy que os voy a pasar a presentar. Tenemos a 2 ingenieros, por cierto, que se lo comentaba a ellos, que me hace mucha ilusión estar hablando de comunicación con 2 ingenieros, ¿eh? Esto es también un cambio de paradigma. Tenemos a Kiko Llaneras, que es doctor en Ingeniería y periodista de datos del país. Kiko estuvo durante 10 años investigando modelos matemáticos en biología, doctorado por la Universidad Politécnica de Valencia y fue profesor de la Universidad de Girona. Desde 2016 se escribe en El País para explicar y analizar con datos pues, distintas cuestiones, desde elecciones, cambios sociales, la pandemia, en fin, muchos temas. Escribe una newsletter que os recomiendo, no dejéis de suscribiros. Y acaba de publicar su primer libro que se llama Piensa claro, con 8 reglas para analizar y descifrar el mundo que nos rodea. Bienvenido, Kiko. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Aprovecho el saludo. Bueno, y a su lado pues, está nuestro otro ingeniero, también experto en comunicación, que es Manuel Romero y trabaja como Senior ML Engineer, que es ingeniero en Machine Learning en narrativa. Es el principal contribuidor del hub de Machine Learning más importante, con casi 500 modelos de inteligencia artificial. O sea que tenemos todo un experto en desarrollo de modelos de lenguaje. Ha participado y participa en iniciativas como Big Science y Big Code, donde entrenan modelos de lenguaje para hacerlos público. Y Manuel trabaja actualmente en Narrativa, que es una startup que está especializada en la generación automática de contenido por medio de inteligencia artificial y desarrolla soluciones para medios de comunicación y diferentes empresas. Así que, Manuel, bienvenido y muchísimas gracias también por acompañarnos. Gracias a vosotros y bien hallado. Bueno, os cuento un poquito la dinámica de la sesión. Va a durar hasta las 10. Después de esta introducción vamos a pasar ya a este debate con preguntas para Kiko y Manu y al final vamos a dejar 10 minutitos para los que queráis hacer alguna pregunta que podáis hacerlo, ¿vale? Y ya sigo admitiendo gente. Vamos a pasar a las preguntas, al turno de preguntas. Y lo primero sería un poco una pregunta casi filosófica para los dos, que tiene que ver un poco con, bueno, estamos hablando mucho de cómo la inteligencia artificial está impactando en muchas áreas, pero lo que más nos ha sorprendido quizás ahora a los que estamos aquí es ese impacto que puede tener en la creatividad humana, que es lo que siempre se dice
la inteligencia artificial no va a poder sustituir las tareas creativas, ¿no? Y ahora nos lo están poniendo un poco en duda, pero bueno, vosotros nos lo diréis, ¿no? Pero está cambiando un poquito esa definición de creatividad humana. ¿Qué podemos esperar en este sentido de estos sistemas de aprendizaje automático que vienen, ¿no? Esta nueva generación? No sé si podéis decirnos algo para empezar. Bueno, empiezo yo si quieres, si me permites, Manu. A ver, yo creo que es una de las ideas clave y lo que explica por qué hay esta expectativa, ¿no? O sea, yo creo que en el imaginario de todos nosotros, ¿no? Las máquinas o la inteligencia artificial la tenemos asociada, ¿no? A esta forma de pensar fría, son frías máquinas de calcular que reducen la vida a datos y tal. Y lo que los modelos de lenguaje pues, han resultado ser es algo más orgánico, ¿no? O sea, esta cosa de, pues tienen sesgos y de alguna forma, pues no sé, DALL-E 2 es el equivalente a ChatGPT para crear imágenes, pues no sabe contar, o sea, es que incapaz de contar, pero elige una paleta de colores mejor que yo, ¿no? O sea, que esas cosas que a veces asociamos con la intuición, ¿no? Como que una frase suene bien o que un cuadro o una imagen sea bonita, que nos parecía que era algo como muy, muy humano, ¿no? Porque lo hacemos un poco sin pensar y porque para los humanos no es algo como muy racional, sino que es algo como que aprendes por experiencia, que tienes cierta intuición, cierto gusto, pues resulta que eso es algo igual más replicable. O algunas de esas cosas son más replicables de lo que pensamos. En ese sentido, a mí me parece que es una generación de inteligencia artificial que es menos de ciencias y más humanista. Y claro, eso la hace como muy nueva y digamos, amenaza a gente nueva. Para mí es uno de los elementos más atractivos o más interesantes de la ola que viene. Muy bien, no sé, Manuel, si quieres añadir algo. Tú que trabajas con las manos en la masa. Sí, bueno, a ver, yo realmente creo que una de las cosas o uno de los problemas que se le había puesto a la inteligencia artificial, sobre todo a los modelos de lenguaje, hasta la aparición de ChatGPT o incluso a ChatGPT también, era esa falta de creatividad, ¿no? De hecho, hay un paper científico bastante famoso, ¿no? Que dice que los modelos de lenguaje son stochastic parrots, ¿no? Algo así como cotorras que aprenden a repetir un poco lo que han visto durante su entrenamiento. Y el principal problema que habían tenido, ¿no? Era que, pues eso, que cuando forzábamos al modelo a ser más creativo, digamos que teníamos el peligro de que alucinara, ¿no? De que dijese cosas que no eran. Y con ChatGPT un poco se ve bueno, que se puede limar ese tipo de alucinaciones, ¿no? Bueno, sin entrar en la técnica, ¿no? Que se emplea un poco para pulir eso, pero sí que veo, por lo menos en temas de lenguaje, ¿no? Que esa creatividad, por lo menos a día de hoy, no creo que peligre o que puedan hacer sombra, ¿no? a cualquier persona, ¿no? No sé, no los veo que por ahí todavía queda mucho margen. Sí que es verdad que, como ha dicho Kiko, en otro tipo de modelos como pues más de imagen y eso sí que los resultados son impresionantes, la verdad. Es muy, muy fácil, ¿no? Crear imágenes súper creativas y súper abstractas y que sería muy, no sé, y que yo creo que incluso a cualquier artista le puede sorprender, pero con este tema del lenguaje hay que tener cuidado, ¿no? Técnicamente hablando, porque cuando al modelo le pedimos que sea creativo, sufrimos el peligro de que se produzca ese efecto, ¿no? Que se llama como alucinación, y es que empiece a decir cosas que no son ciertas. Sí, ahora que mencionas un poco el tema de las imágenes, no sé si se está viendo una de las primeras portadas que ha hecho una revista con inteligencia artificial, ¿no? Bueno, lo pongo un poco como ejemplo. Creo que, Kiko, vosotros en El País habéis hecho algo también en la parte de imagen, ¿no? Sí, hace Sí. poquito. Conectando con lo que decía Manuel, a mí una cosa, o sea, digamos, cuando hablamos de la creatividad de las IAs y tal, pues no irnos mucho por este tema, igual se nos explota, pero
O sea, yo creo que ese símil de que son como loros estocásticos, ¿no? Y que algunas cosas de los que hacen es un poco automático. O sea, mi lectura o mi sorpresa es que igual nosotros somos un poco loros estocásticos en algunas cosas y no éramos conscientes, ¿no? O sea, igual esos expertos que tienen buen ojo, a lo mejor lo que tienen es han visto muchas combinaciones de colores y han aprendido un artista a elegir colores, ¿no? O sea, que igual en nuestro cerebro hay más modelos probabilísticos que capturan patrones y responden deprisa de los que pensábamos. O sea, yo creo que vamos a aprender más sobre nuestra creatividad que sobre la suya. Entonces, es la parte que yo veo Sí, interesante. es muy importante, ¿no? Porque digamos que nos pone un poco frente al espejo y nos pone un poco a redefinir un poco qué es la inteligencia, ¿no? Que es cómo llegamos al conocimiento que tenemos, si realmente es conocimiento, si realmente es dónde está el conocimiento y qué es habilidad. Yo lo leía, ¿no? En un tuit por ahí que decía la irrupción de este tipo de tecnologías, ¿no? Lo que eleva es más la barrera, ¿no? De lo que se le va a exigir a una persona, yo entiendo, ¿no? En su nivel profesional, porque como tú has dicho, Kiko, si esto se ve como algo frío y tal, como es que hasta una máquina, ¿no? Puede ser mejor que tú, pues yo creo que a nosotros como personas no se nos va a exigir, se nos puede exigir mucho más. Y estas máquinas no son precisamente tontas cuando hemos leído que han aprobado exámenes médicos y ese tipo de noticias que han salido en los últimos días. Entonces, pues bueno, nos pone un poco, pues es un paradigma un poco nuevo de casi filosófico, ¿no? De un poco lo que habías comentado tú, efectivamente, de qué es la inteligencia y qué es lo que realmente merece la pena cultivar no sé, para seguir siendo mejor o distinguirnos de estas máquinas. Bueno, vamos a pasar ahora un poco a hablar ya sobre cuestiones más prácticas, ¿vale? Y al ir un poco de lo que decías de que se ha sometido a la herramienta exámenes, en algunas ha aprobado justito, ¿eh? No sé si había el examen, no sé si era un examen de bachillerato o tal, o de que lo ha aprobado justito, no con demasiada nota, creo que había leído por ahí. Bueno, pero para entrar un poco ya en materia, o sea, ¿qué es ChatGPT? ¿Vale? Porque hablamos de inteligencia artificial, hay distintos tipos de inteligencias artificiales. ¿Qué es ChatGPT? ¿Para qué se puede utilizar y para qué no? O sea, ¿qué es lo que hace y lo que no hace? No sé si quién quiere empezar. Dale. Yo mismo. Mejor. Pues mira, ChatGPT dentro de la rama de la inteligencia artificial sería un modelo de lenguaje, ¿vale? Digamos que tenemos diferentes ramas, computer vision, ¿no? Visión por ordenador, lenguaje, procesamiento de audio también. Pues estaríamos dentro de la rama del lenguaje y es un modelo hijo, por así decirlo, del famoso GPT-3 de OpenAI, ¿vale? Con la peculiaridad que tomando ese modelo como base, lo que se ha hecho es la palabra en español, en inglés se utiliza mucho la palabra fine-tuning, y creo que existe por ahí la palabra ajuste fino, pero no me gusta porque es demasiado literal. Pero lo que se ha hecho es como ajustarlo a ese modelo de lenguaje tan potente a que sea conversacional. Y después de eso se ha ido un segundo paso más allá, que es que se ha utilizado feedback humano para que además esas respuestas sean pues más del agrado, ¿no? de las personas que van a conversar con ese modelo, con ese chat. Y ahí radica un poco, ¿no? ese éxito, ese reinforcement learning que se llama, que es aprendizaje por refuerzo, teniendo en cuenta el feedback humano. Es decir, a este modelo se le ha pedido que para dada una pregunta genere varias respuestas. Una serie de anotadores humanos muy importante, ¿no? Ese trabajo han ido anotando esas preguntas, esas respuestas, perdón, esta me gusta más, esta me gusta menos, así mejor, así tal, y luego eso se le ha pasado al modelo para que aprenda, ¿no? O quede como nos gustaría que respondiese. Eso es un poco lo que es. ¿Para qué vale? Pues bueno, seguro que lleva siendo trending topic un montón de semanas, ya decía yo, por lo mínimo 2 semanas o así o 3. Y para cualquier tarea casi derivada de texto, pues te va a dar una respuesta. Y yo lo que comento muchas veces es o sea, lo que sí que sé que no vale es para narrar cosas o fiarme de él en cosas donde haya hechos de por medio, ¿no?
Cuando yo le he pedido algo de, oye, tengo que dar una charla sobre estas cosas, sugiéreme, pues no sé, sugiéreme 3 tipos de modelos, por ir un poco a mi campo de este tipo. En el tercero la ha cagado, como se suele decir, y la ha cagado muy grande, ¿no? Entonces, creo que cuando mejor bueno, pues ese hándicap, ¿no? de conectarlo a una base de datos, de conocimiento, pues es que las posibilidades son infinitas, ¿no? Manu, nos comentabas, ahora que comentas esto al final, y perdona que me adelante, Kiko, pero es que antes nos comentaba Manu que Google acaba de anunciar que va a lanzar su homólogo, pero mucho más potente, ¿no? Que es BAR. Y ahí, esto que hablabas del conocimiento, a lo mejor aquí sí que hay un salto importante, ¿no? Sí, sí, porque lo que comentaba, ¿no? Que para mí hasta ahora mismo usar ChatGPT formalmente, ¿no? Estructuralmente sonaba todo muy bien y para cierto tipo de, pues de nichos, si no tenías un conocimiento avanzado de lo que le estabas preguntando, pues te podías tragar su respuesta completamente. Y no por eso tenía que ser correcta, ¿no? Pero claro, si ya lo que hacemos es que conectamos, que cuando hayan facts, que se llaman en inglés, ¿no? Esos hechos de por medio, cosas contrastables, lo conectamos a una base de datos, que es lo que se le ha venido demandando, pues entonces tenemos que ver los resultados, ¿no? Un poco, pero ya no había tanto que temer, ¿no? En ese sentido. Bueno, Kiko, tú llevas usando la herramienta ya un tiempo y además lo estás publicando en el periódico, que incluso estás haciendo artículos apoyándote en ChatGPT, ¿no? Cuéntanos un poco para qué se puede utilizar, para qué crees tú que no se puede utilizar. Bueno, yo creo que para mí lo esencial es, preguntabas qué es la punta del iceberg. O sea, que por un lado estamos hablando de lo que hace hoy y las cosas que hace y las que todavía no hace, pero su significancia para mí es lo que van a hacer estas herramientas en 3 años, ¿no? O sea, que de las limitaciones es que algunas yo creo que no nos va a dar tiempo a hablar. Vamos a empezar a hablar de ellas y en 3 meses va a salir un modelo que ya lo hace bien, ¿no? Veremos. Luego, yo creo que algunas de esas debilidades serán más estructurales y otras no, pero eso está, digamos, por decidir, ¿no? Yo lo estoy usando desde el verano con el GPT-3 el año pasado, pues en distintas cosas. Empecé haciendo un cuento de ficción, que tiene todo el sentido porque se inventan las cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, es más fácil y es el lado creativo y orgánico y melodioso y tal. Entonces, era como lo primero que publiqué, que lo hice en la revista Letras Libres, y siempre un poco a medias. O sea, siempre con esta cosa de pedirle cosas, ver lo que te devuelve, ver si te gusta, ver si te encaja o no, pedirlo otra vez. O sea, esta cosa un poco de diálogo, es un asistente, es un copiloto. O sea, yo creo que esos son los usos, ¿no? Y luego, poco a poco, integrándolo en cosas un poco más útiles. La última es, que además era más elaborado, era la columna del domingo pasado publiqué en el periódico. Y bueno, era básicamente un artículo que tenía una tesis de, hay veces que donde vemos un retroceso, en realidad lo que hay es progreso. O sea, un poco la tesis del artículo, ya más o menos iba a ser el titular y tal. Y tenía un ejemplo que era, pues los jóvenes de la generación Z, se dice pues que no quieren, que el primer día llegan al trabajo y preguntan por el horario, y hay gente que se queja de esto, pero en realidad esto es una buena señal, porque es una señal de que la gente quiere conciliar y quiere una vida mejor fuera del trabajo y lo que sea, ¿no? Entonces, como ese tenía 2 o 3 ejemplos, los 2 o 3 ejemplos no me sostienen una columna donde yo debía ver un patrón, ¿no? Y entonces lo que hice simplemente es pasárselo a ChatGPT, decirle, mira, estoy escribiendo esto, esta es mi idea, tengo estos ejemplos, ¿se te ocurren otros? Y empezó a darme. Y bueno, obviamente algunos eran buenos, otros la verdad eran todos más o menos buenos, algunos señalaban debilidades de mis propios ejemplos, pero bueno, al final me sugirió 15, fui dando 10 o 15, los 3 que más me gustaron los hice míos, los cambié, o sea, simplemente cogí las ideas. Es como, yo creo que es un uso muy actual, es brainstorming, es como una herramienta de brainstorming súper potente, porque él crea, luego la labor de decidir si lo está haciendo bien o mal es tuya, entonces eso es la salvaguarda un poco así de que estás preguntando sobre algo que tú sabes, para no confiar en sus hechos, porque sus hechos no son confiables, pero digamos como, en ese caso es como a mí me hizo mi trabajo más fácil. O sea, a mí me sacó 3 ejemplos que eran buenos, que acabaron en la pieza, y lo hice en unos minutos, ¿no? Y probablemente algunos son de temas que a mí me interesaban más, otros menos, pero puedo dar con cosas que igual no se me hubieran ocurrido nunca.
en algo de este estilo. Entonces, ese es como el tipo de cosas que estoy usando. Yo creo que ahí hay bastantes posibilidades. Brainstorming, una máquina estupenda de brainstorming. Muy bien. Mira, pues sigo un poco contigo. Hablando de periodismo, ¿cómo puede ayudar a los periodistas de investigación y verificación de información? ¿Puede ser una herramienta útil o todo lo contrario? O sea, yo creo que esta parte de investigación, o sea, creo que esta parte que es como, estamos hablando muy de hechos, es donde tienen más dificultades. Es donde tienen a día de hoy, ¿no? Entonces, en investigación, o a lo mejor si caes en un tema en el que tienes que escribir y realmente conoces muy poco, o sea, probablemente le puedes preguntar sobre un asunto que no conoces y te va a dar una descripción que probablemente está bien, en plan, ¿cómo funciona o cuáles son las competencias de las Naciones Unidas? ¿O qué países lo forman? O sea, pero como no puedes estar seguro, y si el tema no lo conoces, vas a tener que luego verificarlo. Entonces ahí lo veo todavía en uno de sus puntos débiles. O sea, la veracidad no es lo que hacen bien. Entonces yo creo que es mejor de momento, o a mí me resultan más. Estás hablando en periodismo. O sea, digamos, en otras tareas puede ser distinto, pero en periodismo yo le veo esa gran dificultad. Entonces, Sí. entendiendo investigación como, bueno, creo que eso, búsqueda de ejemplos. O sea, creo que ahora mismo son más útiles para la forma que para el fondo. ¿Vale? Y la forma entendida puede ser una parte muy creativa como ejemplos o ilustraciones. O, tengo esta idea, ¿se te ocurre algún suceso en la historia que encaje con este patrón? O sea, en esa cosa de, pero la idea la tienes tú, ¿no? O sea, creo que ahora mismo ahí los vamos a usar a más. Porque al final, si quieres información muy factual, vamos a volver a Google y vas a querer leerlo en Wikipedia porque sabes que entonces está más bien al 99%. Entonces, creo que ese es uno de sus, de momento, límites. Muy bien. Hay una pregunta de Consuelo que comenta, va un poquito al hilo, por eso la voy a plantear ahora, de cómo manejar la cuestión de los sesgos a la hora de utilizar inteligencia artificial como fuente de información. No sé si tú o Manuel también queréis hablar un poco del tema de los sesgos, ¿no? Porque al final son modelos entrenados que pueden estar sesgados. Dale, Manuel, si quieres. Sí, pues mira, a ver, esto es algo, ¿no? que desde que se inicia la investigación con un modelo de lenguaje es una de las principales tareas, ¿no? que hemos detectado, ¿no? Que se detecta, y de hecho antes de publicar cualquier modelo no sería responsable hacerse sin una model card que se llama, o bueno, sin unas indicaciones de qué sesgos tiene, ¿no? De lo he probado en estos contextos, una serie de contextos, para ver pues si es machista, sexista, etcétera, y dejarlo a saber del público y reservarse ese disclaimer, ¿no? De decir, oye, este modelo puede generar contenido, ¿qué tal? Con respecto, y eso va a pasar en todos los modelos, principalmente porque se entrenan sobre datos que hemos escrito nosotros antes o después. Los modelos que vengan seguramente se entrenarán sobre datos que han escrito ya sus predecesores porque están generando mucho contenido, pero todo lo que se entrene sobre datos humanos pues va a adquirir esos sesgos que tengan esos datos humanos. ¿Qué se está haciendo con ChatGPT? Pues con esa estrategia que hemos dicho, donde los humanos que etiquetan al final lo que es mejor, peor o qué tipo de respuesta prefieren, pues lo que hacen es intentar no pisar charcos, ¿no? Cuando hay temas políticos, pues te dice que ese no es su fin, opinar esas cosas. Cuando hay temas raciales también intenta pues quedar bien o ser políticamente correcto, etcétera. Pero sí, los sesgos están ahí y es un poco una, entiendo yo, obligación de las compañías o de esta gente que libera modelos, trabajar contra ellos para solucionarlos o al menos, como mínimo, hacérnoslo saber. Bueno, pues volvemos un poco a las... Ah, Kiko, perdona. Pues no, un detalle solo, que luego es verdad que probándolo también me he dado cuenta de que en ciertas cosas se pueden estar menos sesgados que tú. O sea, que al final a mí los ejemplos que me venían a la cabeza cuando le pregunto, pues son de, bueno, tienen todos los sesgos que tiene en mi cabeza, que no tienen que ser pocos, ¿no? Entonces, a veces yo con la creación de ejemplos pensaba, igual puedo dar con cosas que a mí se me hubieran ocurrido.
con ejemplos que sean, no lo sé, que afecten más a las mujeres, por ejemplo, y están más presentes en su vida o en su cabeza, o de alguien de otra generación, ¿no? Entonces, creo que ahí hay también, también hay oportunidades. Y luego es que, claro, o sea, en realidad el hecho de estar sesgado, o sea, eso es lo que lo define casi, ¿no? O sea, si tú le pides que haga un cuento infantil, lo que estás esperando es que haga un cuento sesgado, o sea, digamos, con las características y tal, para encajar con lo que es un cuento infantil, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es como, entiendo que la labor de la que hablaba Manuel es podarlos para que tenga los sesgos, es decir, capture los patrones que hay en las obras humanas que queremos replicar y no capture los patrones que hay en las obras humanas que no queremos que sean replicados. En cierto sentido, en eso estamos en un proceso casi de mejorarnos. Porque no podemos limitar la conversación en Internet para que no haya racistas. Pero Claro. vamos a hacer que las máquinas que cogen de ahí no repliquen eso. O sea, que en ese sentido... De hecho, a nivel de investigación se está trabajando mucho en eso porque primero aquí ha sido como primero se ha disparado, ¿no? Y después preguntas, como suele decir el chiste ese, ¿no? Porque primero lo que se ha hecho es vamos a entrenar con un nivel masivo de parámetros, a ver qué capacidades emergen de estos modelos. Y después se ha visto bueno, que ya lo que queda ya no es necesario, ni era necesario utilizar tantos billones de parámetros, sino que ahora lo que queda es mejorar esos corpus de entrenamiento, pues filtrarlos mejor, igual pasarle pues esos filtros de vallas, etcétera, ¿no? Que es un poco en lo que se va a trabajar y hacerlos también más ligeros porque, como digo, pues por ejemplo el CEO de Stability, ¿no? el CEO de Stable Diffusion, el DALI de Hacendado, Open Source, como le queramos llamar, prometió, ¿no? Que iba a conseguir un chat GPT que se ejecutara en una tostadora y eso a mí como ingeniero me resulta muy llamativo, ¿no? Porque se necesitan máquinas muy potentes para ejecutar estos modelos. Entonces, pues no sé, va a ver a dónde vamos, ¿no? E incluso, no sé, tener este tipo de asistentes corriendo en nuestros teléfonos móviles, igual, bueno, seguro que es cuestión de tiempo, pero a día de hoy estamos un poco lejos, ¿no? Por lo más, ¿no? Eso. Bueno, vamos a ir sobre cosas ya concretas, ¿vale? Que, por ejemplo, a los profesionales que estamos aquí pues nos interesan de cara a nuestro día a día, ¿no? Nuestra aplicación práctica. O sea, ¿qué oportunidades ofrece ChatGPT para, por ejemplo, automatizar tareas? Os voy a pedir que silenciéis los micrófonos a la gente que sigue uniéndose, por favor, para que podamos escuchar todos bien. Comentaba que cómo puede o qué oportunidades ofrece para automatizar tareas repetitivas en la redacción de noticias, por ejemplo, o cómo puede mejorar la eficiencia de la rapidez en la generación de contenido en tiempo real. Pues a ver, yo creo que aquí vamos a ir descubriendo sobre la marcha, pero es algo que va a hacer o va a poder hacer, ¿no? Es verdad que mi amigo Ramón González Ferri me decía el otro día un poco en broma, decía, bueno, lo que ChatGPT puede escribir ya él solo son las piezas que no quieres escribir, que no deberíamos escribir, ¿no? Que es con poco valor añadido o contenido más repetitivo, tal y tal. Si lo puedo hacer es que no lo deberías publicar. Entonces creo que tiene razón en parte, pero luego va a haber muchas tareas. Yo creo que, o sea, para empezar, todas labores muy automáticas pensando en las que me quedaría a mí. Muy del final, ¿no? De acabas una historia y hay que etiquetar la historia. Hay que ponerle 15 etiquetas. O sea, es de los conceptos clave de la historia. Ese lo va a hacer lo hace ya mejor que tú. No sé, proponerte 5 fotografías que pueden encajar con el texto que tienes delante de un banco de stock. O sea, no te digo ya que las cree de cero, sino simplemente del stock y tal. Y eso lo va a hacer bien y van a ser buenas fotos y poder tener ciertos patrones para que encaje con la línea de colores de tu medio, lo que tú quieras. Enlazar con tu propia base de datos y con cosas con sentido, tal, también va a poder enlazar. Luego cosas un poco más elevadas a lo mejor pones el primer titular, pero te hace 3 sugerencias de titulares para hacer un test A/B y que luego tú verificas para que ninguno se le haya ido a la olla y sea una cosa que se separa demasiado del contenido, pero
pero todas esas cosas que son o más automáticas, sí, más automáticas, o simplemente a veces creativas, como elegir un titular que te puede llevar 25 minutos dar con 3 titulares que pueden estar bien, ¿no? Entonces, como usar la fuerza bruta. Entonces, igual no es ideal y igual el primer titular es mejor que sea tuyo y de momento no titula muy bien, entonces al final yo no acabo, pero creo que es por ahí donde puede haber muchas opciones. Adaptar un contenido que ya tienes en una pieza y lo quieres publicar en LinkedIn y en Twitter y en no sé dónde, y hay que cambiarles el formato, un poco el tono, pero el corpus central ya lo tienes porque lo has redactado ya. Creo que eso, bueno, hay herramientas que ya lo hacen y creo, pues digamos que lo van a hacer cada vez mejor. Entonces, en todo eso que ocurre alrededor de un texto, que creo que es el primer paso. Luego, dentro del texto, pues depende del que hace cada uno. Pues ya lo que has comentado no es poco, ¿eh? Ya, Manuel, vosotros que lleváis mucho tiempo trabajando con medios, en generación de modelos, no sé si nos puedes añadir alguna cosa más. Bueno, yo no tengo el conocimiento, ¿no?, tan exacto como lo puede tener Keiko. Me parece que tiene muchísimo sentido todo lo que él ha dicho, ¿no? Si yo desde luego que tuviera que, si fuese periodista y tuviese que utilizarlo, lo utilizaría así, como ha dicho, mucho a modo de brainstorming, de sugerencias, de hacer pruebas, de oye, y si te pongo esto en este formato, y te lo pongo en el otro. Luego también va muy bien pues para, pues no sé, para cualquier tipo de email que tengas que redactar o carta, publicaciones sociales, oye, quiero un tweet donde quiero que con un tono muy efusivo anunciar esto, no sé qué, todo eso está genial, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que dices de narrativa, nosotros utilizamos inteligencia artificial con noticias, pero nosotros nunca hemos, por así decirlo, dejado a estos modelos publicar nada o crear nada a su libre albedrío, ¿no? Nosotros tenemos nuestras fuentes de datos y a partir de ahí montamos estructuras en las que intervienen modelos de inteligencia artificial para determinadas tareas, como puede ser parafrasear cierta frase o chequeos gramaticales de forma, todo lo que se pueda variar dentro del texto, pero nunca dado este texto o estos datos de entrada generan un texto, ¿no? Porque por lo que hemos estado comentando, ¿no?, pues digo también de la factualidad, ¿no? Y ahí es donde estamos también un poco ahora. Muy bien, muy bien. Hay un tema que preocupa bastante porque hablamos de las oportunidades y nosotros queremos ver las oportunidades de estas herramientas, pero también hay gente preocupada por los riesgos, ¿no? Siempre cualquier avance disruptivo genera estas incertidumbres y bueno, pues hay que verlo también, ¿no? y medirlo. ¿Cuáles son, en este caso, por ejemplo, los retos éticos y de privacidad a los que se enfrentan los profesionales de la comunicación al utilizar ChatGPT? Yo creo que vamos a tener una lista larga, ¿no? Pero pensando en... Bueno, luego está el tema de autoría, que podemos comentar también, pero el tema de privacidad... o sea, yo de primeras, creo que los modelos, digamos, no es lo que más me preocupa en este sentido, pero sí que hay ciertas cosas si nos ponemos un poco a extrapolar a que tengan mayores capacidades, ¿no? O sea, si al final modelos de inteligencia artificial pueden observar lo que yo hago en redes. Y a lo mejor, un modelo de este estilo de una generación siguiente, que ha mirado todo Internet, a lo mejor puede inferir de ver mis redes sociales quiénes han sido mis parejas en el pasado, por decir. Porque puedes con quién tienes en tus redes, en tus círculos, con quién hablas y luego dejas de hablar. O sea, a lo mejor no es tan loco que algorítmicamente se pueda determinar con cierta confianza que fulanita no sé quién fueron mis parejas en los últimos 15 años. Entonces se lo podrías preguntar a una inteligencia de estas de quiénes han sido y te lo podría decir y más o menos lo puedes saber, ¿no? Entonces hay un punto ahí de, claro, en algún momento querremos limitar lo que pueden saber y lo que pueden responder, pues es posible. Esto es posible. Creo que no es un reto para hoy. O sea, la tecnología no está ahí. Pero sí que hay esa cosa de, bueno, saben muchas cosas, saben cada vez más y igual habrá que empezar a pensar en eso. Y luego está el melón que podemos comentar también de la autoría, de qué manera si hay que recompensar a alguien por lo que estos artefactos saben.
Hay dos preguntas, no sé si las estáis viendo en el chat, precisamente que van un poco de estos, ¿no? Porque hablan Así veo. precisamente de, bueno, es verdad que ChatGPT crea textos nuevos, no está copiando, pero se está basando en información previa y que ya hay herramientas para detectar si ese texto se ha generado con ChatGPT. Y de hecho hay alguna universidad australiana que ya incluso ha prohibido a los alumnos utilizar ChatGPT en las aulas pues para evitar precisamente en el sector educativo están un poco preocupados con el tema, ¿no? Pero bueno, hay un par de preguntas que precisamente va a hablar, hablan de esta cuestión, ¿no? De los derechos de autor, de la autoría y cómo se va o qué retos va a plantear en el futuro este tipo de herramienta. Yo No sé lo que veo también en el chat, ¿no? La pregunta esta de que si existe un detector, ¿no? para textos de ChatGPT. Sí que hay una universidad china, ¿no? que ha hecho un detector, lo que ha hecho es coleccionar textos que produce ChatGPT y coleccionar textos, respuestas humanas ante la misma pregunta, y simplemente ha entrenado un clasificador binario. Digo parece porque parece que va bien y te detecta, oye, esto lo ha hecho ChatGPT, esto es más que inhumano. Pero yo lo he probado personalmente y si le pongo un texto de Wikipedia, por ejemplo, que también está escrito así como formalmente, como suele escribir ChatGPT, pues también me dice que es de ChatGPT y no es de ChatGPT. Entonces, es un poco complicado, es un melón ahí, ¿no? Lo de la detección también se está trabajando en muchos proyectos de intentar detectar contenido generado por modelos grandes de lenguaje, pero yo iría más a un approach o a un enfoque estadístico, ¿no? Que es lo que hemos hecho un poco toda la vida. De eso Kiko seguro que sabe más que yo, pero yo por lo menos por cómo funcionan estos modelos de lenguaje, al final puedes ver por la confianza que da en los tokens que generan, las palabras que genera, pues si ha sido generado por una persona o por una máquina. Cuando lo genera una persona y tú se lo pasas al modelo, ves que el modelo te da una distribución de probabilidad de las palabras que utiliza esa persona que muy rara vez utilizaría el modelo. Sin embargo, si lo ha generado ese modelo u otro modelo, ya ves que eso cambia, ¿no? Y por ahí está un poco el poder, creo, la vía de poder detectarlo. Sí, yo creo que es posible que los creadores de las propias IA sean los mejores para poder resolver el problema inverso de saber esto lo ha hecho tú para tu IA o no lo ha hecho tu IA. Igual acaban haciéndolo, acaban regulándolo. Con la autoría, yo creo que hay una cosa importante, o sea, los modelos de lenguaje es esta idea de si copian, ¿no? O sea, al final ellos no devuelven literalmente lo que han leído, ¿no? O sea, el problema no es tanto como que cojan un párrafo mío que yo escribí en un sitio y aparezcan y lo vomiten en otro lado, ¿no? O sea, no, por tal y como funcionan esto ni es probable o sea, no funcionan como con un collage, ¿no? Tienen muchas respuestas que han visto y luego te las devuelven, así como el que busca el cromo que toca y lo pone, ¿no? Sino su aprendizaje es un aprendizaje más genuino, ¿no? Entonces sí que es cierto que para aprender, por ejemplo, qué es el concepto, no sé, qué es el atardecer, han leído sobre qué es el atardecer y lo han conectado con otros conceptos y han visto imágenes o lo que sea, ¿no? Pero que lo que aprenden es el concepto de qué es un atardecer, que conectan con otras cosas en una red neuronal compleja y tal. Pero y eso hace también más difícil atribuir fuentes a nada, porque en el fondo, pues sí, han ido viendo cosas, han ido configurando, ¿no? Pues como tú, ¿no? Tu cerebro, yo porque sé lo que es un atardecer, o sea, no puedo decir, eso fue porque el día no sé quién, mi madre me dijo, mira, tal, o sea, no, o sea, tú no tienes esa cronología, ¿no? De que ha moldeado tu red neuronal. Yo creo que en ese sentido ese símil es mejor, ¿no? Entonces, de cara a la autoría, yo veo dos capas. Por un lado, el nivel del prompt, o sea, cuando tú les pides algo, es decir, si alguien le pide, no sé, a una inteligencia artificial, hazme una canción estilo Rosalía. O sea, estás pidiéndole fehacientemente que sea estilo Rosalía. Entonces, ¿tiene Rosalía algún derecho sobre lo que devuelva una IA a la que se le ha pedido literalmente que la imite?
Entonces, eso es como una capa, ¿no? O un texto del País, o un texto de New York Times, o un cuadro de quien sea. Entonces, el nivel de prompt, que es como más fácil intervenir. Luego hay otro segundo nivel que es, bueno, yo le pido un cuadro, no sé, modernista sobre un atardecer. Y me va a devolver en base a los cuadros renacentistas que haya visto y los atardeceres que haya visto. Y no sé. Entonces, ahí hay como la atribución, la cadena de atribuciones, bueno, igual, obviamente ha entrenado viendo imágenes de cierta gente. Y esa gente que ha movido el modelo con sus obras, ¿tiene algún derecho por haber... O sea, entonces, bueno, posiblemente sí, o sea, puedes pensar que sí, o que desde luego va a tener un papel, pero es ya muy difícil. Es como, ¿debería alguien cobrar porque sus imágenes o sus textos formen parte del corpus del canal Manuel con el que entrenan estas máquinas? ¿O podría renunciar? Pero bueno, creo que es un campo, o sea, esa pregunta no tiene respuesta todavía y hay posibilidades interesantes. Hay posibilidades interesantes. Me consta que se está trabajando en alternativas de que hagan las paces los artistas con los creadores de IA y pues, entiendo que ahora al despuntar los modelos de lenguaje, igual también los creadores, los escritores, periodistas, creadores de contenido, se está trabajando un poco en plataformas justas, ¿no? Donde uno sube sus artículos, sus publicaciones y decida venderlos o no para alimentar este tipo de modelos o no. Porque hasta ahora era como un poco, pues se hacía de la capa un sayo, ¿no? Y decir, pues, todo lo que hubiera en Internet, para adelante, De todo. a la compañera. Sí, muy interesante, la verdad es que es un debate apasionante este. Bueno, hablábamos antes un poco de lo que se le puede pedir y no se le puede pedir a este tipo de inteligencia artificial generativa, que tú insistías mucho, Kiko, que la llamáramos así, inteligencia artificial generativa. Y hablábamos también de la precisión y la veracidad de la información generada con esta, porque estábamos diciendo de todo lo que se puede hacer, pero hablábamos también de los sesgos y hablábamos de que los hechos a veces no son ciertos. Entonces, también una llamada de atención, un poco ojo, ¿no? con el uso de esta herramienta a la hora de generar contenido y verificar, porque la precisión a veces no es su fuerte, ¿no? Lo comentabas antes tú también, Manuel. A ver, yo creo que lo que pasa es que vamos a ver aquí muchos cambios pronto. O sea, es verdad que ahora mismo precisa igual, o sea, precisa sí que es muchas veces, lo que no es necesariamente veraz, ¿no? Y lo que estamos viendo ya es con el tipo de soluciones, ¿no? Hay este Perplexity, que es otra inteligencia artificial menos sofisticada que ChatGPT, y, o sea, es claramente menos lista, pero cuando le haces una pregunta devuelve todos los hechos que, digamos, sostiene con una fuente. O sea, en el fondo es como una especie de, más bien, como una especie de buscar en Google, que en lugar de devolverte unos links, te devuelve unos párrafos que sintetizan lo que dicen 5 links y te aparecen los links. Entonces tú podrías decir, bueno, podrías ir a mirar de dónde has sacado qué información. Y si lo alimentas de fuentes fiables, que es lo que hacen, pues la información es más o menos fiable. Entonces ya hay como el camino ya lo han marcado, ¿no? O el chat de Bing, las cosas que se han filtrado de la integración de un modelo de lenguaje en el buscador de Microsoft, en Bing, ya ves también esta unión. Hay un modelo de lenguaje que devuelve texto y es más o menos creativo al expresarse, pero al final es un buscador, ellos quieren ofrecerte links y ya va unido a links. Es como, no sé, si dices, quiero ver un concierto de Beyoncé en un sitio donde no tenga que llevar jersey, y le preguntaban a alguien en las pruebas de estos días, pues él mira la temperatura, mira en qué ciudades tiene conciertos, Beyoncé, mira la temperatura media y te devuelve no sé qué, pero ese mirar lo está mirando en webs. Entonces, pues, los conciertos son en tales fechas porque lo dice aquí, y las temperaturas medias lo dice quien sea. Entonces, creo que esto se va a atacar y vamos a ver avances en esa parte pronto. Luego, claro, el límite, luego ya veremos dónde está el límite. O sea, dónde está el límite de... Hay todo este entrenamiento, comentaba Manuel, esta segunda etapa de entrenamiento para usar humanos para decir el tipo de respuestas que no queremos que dé. Porque uno de los problemas es que no se calla. O sea, entonces, cuando le preguntas por algo que no sabe, él responde.
Entonces, esto lo están limitando lo que no queremos que conteste por sesgos y tal, pero se le va a limitar por todo. Tú si le preguntas por una persona que no existe, no dice no sé quién es. Dice, no sé, Tobías Llaneras es un poeta alemán afincado en Mallorca, tal. O sea, inventa cualquier historia más o menos plausible, ¿no? Pero mi sensación es que esto se va a pulir bastante deprisa. Manuel, no sé si quieres añadir algo. Sí, creo que tenemos que acostumbrarnos a trabajar con estas interfaces de chats y, como ha dicho Kiko, ayer anunció Microsoft, ¿no? Que integraba en su buscador pues ChatGPT o GPT-3 y de hecho hay un buscador que se llama you.com, perdón, que ya hace eso, ¿no? Es una interfaz conversacional. Le escribes, le preguntas, te contesta, pero además te da los links de dónde ha sacado esa información y ya se puede, o sea, se puede probar ya. O sea, que esto es lo que nos viene, ¿no? El rediseño, ¿no? La redefinición un poco de lo que es nuestra comunicación, ¿no? con Internet para consultar información. Está comentando algún compañero que si podéis poner el nombre de alguna de las herramientas que mencionáis, por ejemplo, esto yudu.com que comentabas ahora, por si quieren, si lo podéis poner o Perplexity que comentabas tú también, Kiko, si las queréis poner por si alguien quiere trastear. Oye, os voy a seguir haciendo preguntas, nos queda ya poco tiempo, pero bueno, es que es tan interesante. ¿Cómo puede la inteligencia artificial mejorar la personalización y segmentación de contenido para audiencias específicas? Que esto es algo que también nos interesa mucho a los profesionales de la comunicación. Yo aquí creo que hay 1000 posibilidades, pero creo que el freno ha sido más cultural, desde luego en periodismo, que tecnológico. O sea, digamos, ya se podría, con tecnología no de esta última ola, sino de la anterior, ya se podría personalizar, hablo sobre todo de prensa, ¿no? Pero ya se podría personalizar más contenido, no sé, y muchos medios de otros medios lo han hecho, ¿no? O sea, en Financial Times, cuando tú entras en la aplicación, lo primero que aparece antes de, digamos, es un módulo parecido a los Reels de Instagram, donde los autores que tú sigues puedes ver el último artículo, ¿no? Entonces, creo que el freno a que no veamos más de esas cosas tiene que ver más con la cultura, bueno, cultura y argumentos de los medios. Nuestro trabajo es jerarquizar información y esto no se puede hacer algorítmicamente. Yo creo que en parte eso es cierto, pero se puede compatibilizar con una cierta personalización que creo que es útil para el usuario, ¿no? La IA lo que hace es dar más opciones todavía. O sea, mejores algoritmos de recomendación vamos a tener y luego, claro, ya proyectando a unos ciertos años, esta posibilidad habéis visto que resumen muy bien, ¿no? Que tienen una capacidad grande de sintetizar, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes plantearte que haya textos o audios. O sea, tú escuchas un podcast y sabéis la gente que escucha un podcast, los jóvenes sobre todo hacen esto de escucharlos a 1,3 de velocidad, más deprisa, ¿no? Como para poder, cuando tienen prisa, ven YouTube acelerado, ¿no? Pues podrías hacer algo de eso, pero en lugar de acelerar lo que hicieses es resumir. Tú escuchas un podcast y dices, uy, 45 minutos, tengo 23 minutos, voy a salir a correr 23 minutos. Y le dices cuánto quieres y te lo hace de esa duración. O un texto. ¿Quieres este texto en la versión de 5 minutos o en la de 17 minutos? Creo que ahí vamos, eso va a ser fácil relativamente pronto. Sí, y luego un poco también hablando de personalización, pero ya a nivel de, bueno, pues de la persona que utiliza el modelo, tenemos que recordar, ¿no? que los padres de ChatGPT, ¿no? Pues ya que estamos hablando de él, OpenAI ofrece su modelo base, GPT-3, para que se le haga fine-tuning o ajustarlo a un dominio específico donde tú tengas tus datos, donde tú trabajes, yo qué sé. Tengas una newsletter, tengas, pues no sé, textos de determinado tipo, libros, no sé qué, y puedas obtener entonces una experiencia de uso más personalizada porque el modelo va a entender el contexto en el que tú te mueves mejor. Esto, como dice Kiko, no es nuevo, ya se puede hacer con modelos de otra generación, ajustando, ¿no? Haciendo fine-tuning a un dominio determinado, pero ahora se suma eso, que lo podemos también testear con una interfaz conversacional. Sí, o sea, yo eso lo veo, es verdad, que es algo potentísimo potencialmente. O sea, la idea de tener una de estas herramientas entrenada con tu estilo,
con tu conocimiento, con tus intereses, o sea, que mi asistente, que es con el que va a escribir conmigo, haya leído mis cosas y sepa cómo quiero escribir y sepa el tipo de cosas que hago, para él no es un aprendizaje tremendo y para ti te multiplica el uso, ¿no? Y pienso también en entornos corporativos. Igual tienes también eso, tu libro de tu guía de estilo, la guía de estilo, la guía de colores y las guías de estilo visual o en imagen. Pues tú usas la guía de tu empresa X y usa tu tono. Y si queremos hacer un tono más personal en los mails, pues alguien lo habrá empujado hacia allá, ¿no? O sea, que esa cosa de entrenar, digamos, tu propio copiloto. Y eso no lo hemos visto todavía apenas, porque, digamos, como va tan deprisa, las tecnologías se reemplazan unas a otras, del GPT-3 al 3,5 y al 4, como que casi no tienes incentivos a decir, bueno, me planto con esta y me voy a poner a afinar esta, porque estás esperando la siguiente, ¿no? Pero estamos en esa velocidad terminal de una tecnología, pero en cuanto haya un cierto valle, empezaremos a ver este tipo de cosas. Yo en eso tengo muchas ganas de que una IA lea todas mis cosas y ver qué escribe luego. Vas a tener tu gemelo. Ojalá. Sí, Que pero venga aquí a trabajar. para Sí, eso no hace falta modelos tan grandes, Kiko, y yo te echo desde aquí, te lanzo el cable de si me pasan los datos, yo te genero el modelo GPT. Yo tengo todo escrito guardado, o sea que Lo ya de hablaremos. Kiko. Muy bien. Y yo las técnicas para entrenar el modelo, o sea que si quieres lo experimentamos. Bueno, Pues sí. otra pregunta. ¿Cómo pueden los profesionales de la comunicación corporativa utilizar la inteligencia artificial generativa para amplificar y mejorar su presencia en redes sociales, por ejemplo? Ahí Pues, hablábamos de... O sea, y hay estas herramientas de... O sea, yo creo que hay como algo con esfuerzo que se puede hacer, otras que no. Lo que sí se puede hacer es esto de adaptar un contenido que haces una vez acá a todos los canales distintos. O sea, de alguna forma, a mí eso ya me vendría bien. Yo escribo un artículo y luego hago un hilo en Twitter, suelo hacer, me lleva bastante trabajo y luego al final no se adapta exactamente a LinkedIn y hay que tocarlo otra vez, ¿no? Entonces, tener ayuda en ese proceso es útil, ¿no? Ya hay herramientas para postear de manera cruzada, el software hace tiempo y tal, pero necesito algo un poco más para el tipo de uso que hago yo, que en el fondo quiero escribirlo yo. Entonces, necesito un poco más, algo más asistido, más creativo, conectando con lo que hablamos al principio, ¿no? Pues creo que ese tipo de cosas igual las vamos a ver. Y luego entendiendo los límites, que al final la presencia en redes que puedes tener, pues esta presencia un poco automática está bien, pero es subóptima. O sea, al final, yo lo he notado en mis carnes, al final las redes de las que eres más nativo, o sea, yo he sido un nativo de Twitter, es donde las cosas me funcionan, porque entiendo mejor el entorno, entiendo la conversación, le pongo más mimo a lo que hago y entonces los mismos contenidos ahí me funcionan y en otro sitio no, por esa, digamos, extra humano. Entonces, la IA creo que nos va a ayudar un poco a agilizar esa humanización, que no suene robótico, porque se hace copy-paste, pero hasta cierto punto. ¿Y qué oportunidades ofrece, por ejemplo, para la generación de contenido multimedia, vídeos, imágenes, audio a día de hoy? pues a día de hoy todas. A día de hoy, sobre todo, lo que más ha despuntado es los modelos de texto a imagen, ¿no? Como DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney, que cada vez la calidad es mejor y la síntesis de imagen es más, por así decirlo, realista, pero es que al volver la esquina están ya esos modelos de texto a vídeo, ¿no? Hay ya alguna empresa incluso enseñando la patita ahí. Entonces ya tenemos el círculo completo, ¿no? Podemos cerrar el círculo porque, como ha comentado Kiko antes, tú a ChatGPT sí que le puedes decir, aunque sea otro modelo independiente de los de imagen, sí que le puedes decir, oye, prepárame un prompt para que me genere una imagen que sea tal cual. Y tú copias ese prompt, te lo llevas al otro modelito y te genera la imagen o te va a generar el vídeo. O sea o sea, estamos abriendo un melón nuevo impresionante, ¿no? Bueno, os invito a que trasteéis con DALL-E
porque la verdad es que es impresionante. Si le pides una imagen te la puede poner tipo Dalí, tipo Mondrian, tipo Velázquez y la verdad es que Solo eso, o crear conceptos que no ha visto también. Tú lo que hablabas era como más de style transfer, ¿no? De hazme esto como lo haría tal, pero yo también animo a que usen Stable Diffusion, que es gratuita, ¿no? Open source, y ya que, bueno, como has comentado antes, yo colaboro, ¿no?, con muchas iniciativas de esta, pues eso, open source, para que estas grandes empresas poderosas pues no se apoderen un poco pues de la inteligencia artificial. Es Stable Diffusion en este caso, pues casi que cualquier persona puede incluso hasta ejecutarlo en su ordenador y va a poder probarlo. Muy bien, estamos ya fuera de tiempo, os voy a robar 5 minutitos más si hay alguna pregunta también en el chat. Mi última pregunta sería esta para los dos. ¿Qué papel puede desempeñar la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, en el futuro del periodismo y de la comunicación corporativa? A ver, mi lectura es, pues esto es una explosión, ¿no? Entonces, es bastante fácil exagerar un cambio de este tipo, una revolución, ¿no? O sea, es fácil que a lo mejor haya unas expectativas desatadas ahora y la inteligencia artificial de con un muro un poco más allá de donde estamos, ¿no? O sea, al final proyectar no es la primera vez que ha pasado y bueno, esto es un riesgo normal. O sea, yo creo que mantener cierto escepticismo está bien. Dicho eso, me parece que el potencial es suficiente como para que tenga sentido prestarle mucha atención. Es decir, no hace falta estar 100% convencido de que esto nos va a cambiar el panorama. Yo no estoy 100% convencido de que nos vaya a cambiar el panorama, pero creo que la probabilidad, digamos, la posibilidad de que ocurra, de que sea muy importante, es significativa y es suficiente para justificar que yo le preste atención. Y que al final tenemos que hacer estas cosas. O sea, lo que hacen es, cuando hay una herramienta nueva en un dominio, pues lo que hay a veces es un relevo de profesionales, ¿no? Hay determinadas tareas que se hacen de una forma nueva y las va a hacer la gente que sepa hacerlas con la tecnología nueva. Entonces yo creo que el estar atento y tener un ojo puesto y no tomar una actitud, digamos, refractaria, decir, no, esto no. No, esto no, vamos a ver esto para qué, esto sí, esto. Pues creo que es mejor estar en el lado de los que lo pruebe y decida lo que le sirve y lo que no en el lado de los que se enfrenten a esto. Aunque solo sea por la posibilidad de que quizás sea central en nuestro trabajo en 10 años. Manuel. Pues sí, yo opino exactamente lo mismo, ¿no? Creo que todo el mundo debería de empezar, aunque sea un poco, a jugar con esto y que saque sus propias conclusiones, ¿no? De si le vale, si no le vale, pero por lo menos que lo explore, ¿no? Y que sepa de su existencia y que está ahí, porque las posibilidades son, pues eso, lo que hoy vemos que le podemos poner cualquier fallito es cuestión de días casi, al ritmo que va todo. Entonces creo que hay que subirse a esta ola, ¿no? Porque bueno, igual estamos en los inicios, ¿no? de una especie de revolución industrial en ciernes, por así llamarlo, y bueno, y no es ninguna tontería, ¿no? Pues esta pregunta se la hice yo también a ChatGPT, a ver qué contestaba, si nos teníamos que preocupar los profesionales de la información por nuestro futuro y esta es su respuesta, ¿eh? O sea, que dice que sí que es importante, que nos preocupemos, a ver, se está cargando, pero también lo que dice es que hay que tener una perspectiva positiva y ver la inteligencia artificial y las tecnologías similares como una oportunidad para complementar y mejorar sus habilidades y enfoques en lugar de reemplazarlos por completo. También le preguntábamos cómo empezar a explorar las funcionalidades de ChatGPT para nuestro trabajo, y esto es un poco lo que nos dice. Muchas lo hemos comentado ya, pero bueno, al final lo que nos invita es un poco a que exploremos, que entremos en ese proceso de aprendizaje continuo y colaborativo y que experimentemos y aprendamos, ¿vale? Esto es un poco
lo que contesta la herramienta, que es bastante coherente, ¿no? Lo que está diciendo, por lo que también vosotros comentáis. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Por ejemplo, esta es interesante, de María, que dice si a corto plazo será un requisito conocer el uso de estas herramientas para acceder a un puesto de trabajo en el ámbito del periodismo y la comunicación, y cómo puede cambiar la inteligencia artificial el enfoque de los estudios universitarios en este ámbito. Estamos en los albores, ¿no?, de todo esto, pero bueno, son preguntas interesantes de cara al futuro. Yo creo que es pronto para saber, o sea, al final, no creo que a corto plazo, porque además tampoco el sector se caracteriza por su agilidad en abrazar las innovaciones, pero es una ventaja, o sea, yo creo que es una ventaja, sobre todo si para alguien particularmente joven, las ventajas son distintas. O sea, al final yo creo que sí que es una oportunidad. O sea, al final tú te cuelas en los sitios con olas de este estilo. Entonces, yo creo que es una apuesta, siempre va a ser una apuesta porque no tiene certeza, pero es una apuesta razonable para alguien que esté pensando en eso, en la salida de la universidad o alcanzar a ciertos trabajos. Hemos visto otras olas. O sea, hemos visto la ola de cómo la gente que escribe con un tono más digital, ¿no? O sea, la gente que venía de ser un poco Internet y escribir como en Internet, como luego ha ido permeando ese tipo de perfiles en la prensa, que en principio también fue más o menos refractaria, ¿no? Entonces, creo que que la oportunidad es, aunque no tengas la seguridad de que os decía, de que este vaya a ser el camino, creo que la apuesta es útil. Porque si sí que da cierta ventaja usarlas, pues si tienes tiempo para hacerte un curso acelerado de esto, la gente que está trabajando en los sitios donde quieres acceder, pues no tiene el mismo tiempo y energía para hacerlo. Entonces, creo que es una buena apuesta, aunque no es seguro que vaya a ser un requisito a corto plazo. Manuel, no sé si quieres añadir algo. Sí, muy breve. Es que creo que aunque no te lo pidan, creo que para el trabajo, Muy bien eso. creo que deberías de saberlo, pero porque ya por ti mismo, porque en esas tareas repetitivas que nos decía ChatGPT que ayuda, te va a ahorrar a ti mismo a tiempo, no te vas a sentir frustrado, ¿no?, haciendo pues todo ese tipo de tareas que llamamos, ¿no?, aquí trabajo de chinos, ¿no?, como se suele decir, pues que son más tediosas. Te va a permitir dedicar más tiempo a otras tareas dentro de tu trabajo que son más creativas. Entonces creo que sí, vamos, que yo sí que estaría al día de esto, ¿no? Y para dejar un poco por donde, como ha dicho Vico, igual lo mismo hay cursos y tal para entrar en esto, saber cómo está, pero es muy importante algo que se conoce como prompt engineering, que aunque suena así muy sofisticado, es como saber cómo aprender a saber cómo preguntarle al modelo para sacarle la información de la mejor manera posible. Es algo que tampoco es que haya que estudiar mucho, que también se aprende cuando estás jugando, trabajando mucho con él, pero creo que controlar el prompt o cómo preguntarle las cosas también te puede facilitar que el modelo rápidamente te conteste lo que quieres o lo que esperas. También hay una pregunta aquí sobre el tema de la autoría. Esto sé que hay periodistas que ya lo estáis haciendo cuando utilizáis ChatGPT, pero dice, tendríamos que añadir que se ha utilizado esa herramienta a la hora de crear un contenido, al igual que se firma una columna o un texto, habría que dejar claro que se ha creado un contenido con ayuda. Esto es una pregunta como muy práctica porque es que hay muchos periodistas ya utilizando ChatGPT, lo están contando algunos, otros a lo mejor no lo están contando, ¿no? Sí, ¿Habría que contarlo? Yo creo que igual de momento sí. Te cubres un poco en salud y creo que de momento sí. Pero es verdad que la curva es un poco hasta cuándo y en qué medida, ¿no? O sea, si usas un traductor, todos usamos un traductor todos los días para traducir o leer un texto en inglés con más confianza, o sea, lo usas y tampoco lo dices, ¿no? O un dibujante que antes hacía las cosas a mano y ahora usa Illustrator, tal. Entonces, bueno, es verdad que es un caso un poco distinto y yo creo que a corto plazo pecaría de un exceso de precaución y lo mencionaría, pero no sé cuánto tiempo va a durar el tiempo de estar diciendo que estás usando estas cosas, la verdad. Hay otra pregunta también en cuanto a generar contenidos en otros idiomas o para eso mejor otras herramientas. ChatGPT está generando contenidos en distintos idiomas. En español y en inglés y va bastante bien. No sé, en otros idiomas no te puedo decir, pero español y inglés funciona bastante bien. Bueno, sí, yo creo que y es algo de lo que van a hacer. O sea, luego hay el Deeply, el traductor también basado en modelos de inteligencia artificial también funciona, es muy potente y
Y sí, yo creo que es una de las cosas donde puede ser útil. O sea, traducen, lo que pasa es que bueno, tenemos una herramienta separada, pero es posible que acaben integrados en la misma herramienta, que ese asistente que tienes mientras escribes, una de las cosas que sabrá hacer es traducir y le dirás que traduzca y tal. Sí, ahora mismo yo también solo uso en castellano y en inglés. La primera generación sí que en inglés da la sensación de que era un poco más fino. Últimamente la diferencia se nota, yo creo, menos. Yo sigo teniendo la tentación de usarlo en inglés, porque si no, cuando te hace algo regular siempre tienes la duda de si se lo digo en inglés lo hará mejor y entonces lo tienes que hacer otra vez. Entonces acabó como... Pero sí, o sea, es también un campo útil. No va a ser una traducción profesional. Sí, luego si consideramos otros idiomas, los lenguajes de programación, ahí ya sí que se lo sabe todos. Yo, por mi formación de IT, pero supongo que en el periodismo pues también habrá momentos que haya que tocar una página web, igual, no sé, tocar, ¿sabes? Algo de HTML y tal. Ahí es que te va a ayudar muchísimo, muchísimo, porque te da snippets de código que igual que con los facts, con los hechos decimos cuidado, yo esos snippets, al menos los que he probado, copiar, pegar y funcionan sin problema. Sí, creo que ahí va a haber usos también para, digamos, periodistas, un poco en el camino de tener que hacer HTML para insertar unas imágenes en un correo, esas cosas que mucha gente se pega, ¿no? O usar los formatos, negritas, itálicas, traducir, o sea, toda esta cosa que ocurre en tu procesador de texto y que tienes que usar 4 menús para convertirlo en una lista y que te ponga como bullet points y tal. La interfaz de que tú le digas de viva voz a tu software lo que quieres, también es otro de los usos que vienen. Decirle, no, pero quiero que me pongas estos en bullet points y subráyame las 2 ideas esenciales y ponme una foto o un GIF animado que encaje aquí arriba. Y esas cosas lo van a hacer. Muy bien, pues estamos ya fuera de hora. Yo quiero agradeceros muchísimo vuestro tiempo, todas vuestras explicaciones que creo que han sido súper interesantes y nos han situado y nos han puesto en contexto un poco qué es ChatGPT, que es la inteligencia artificial generativa, cómo puede ayudarnos, qué oportunidades nos abre, que es lo interesante. Y bueno, quizás simplemente para terminar, pediros un mensaje tipo titular con qué deberíamos quedarnos los comunicadores sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestro trabajo. ¿Qué pensáis vosotros? Así de forma resumida, que es la idea con la que tenemos que tener. Yo me quedaría con la idea de que está pasando algo grande y que es interesante y que merece prestarle un poco de atención, aunque sea solo desde el interés, y la utilidad igual vendrá sola, pero yo creo que solo el interés justifica echarle un ojo. Sí, yo creo que una herramienta que ha venido para quedarse, una herramienta, lo digo bien, no una solución final, y que creo que hay que subirse a la ola. Merece la pena surfear esta ola. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos los compañeros que nos habéis acompañado esta mañana. El tema, desde luego, es muy interesante y se ha visto porque ha habido mucha gente en la sesión de hoy. Y nada, nos vemos en el próximo Thinking & Co. Y Kiko y Manu, muchísimas gracias otra vez a los dos por... Un placer, muchas gracias. Nosotros. Un saludo.